Buenas noches, Hola, buenas noches, doctor. ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, todo bien por suerte. ¿Cómo van llevando todo? Bien. ¿Para el examen? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí me... Ahí Lo vamos estoy y ahí se estudiando. cortó, ahí vamos. Ahí vamos. Está bien, falta todavía, falta. Eh, Ahí me contó Luciana que por ahí dejábamos libre la clase del miércoles 20 para que puedan estudiar. ¿Hablaron algo con ella de eso? Disculpe, profe, se me cortó la conexión, no escuché. No, si hablaron algo con Luciana de dejar libre la clase del 23, que es una semana antes del parcial, como para estudiar. Sí, ella había hecho un comentario, doctor, de que iba a hablar con usted para ver si daban los tiempos para dejar el miércoles último al parcial libre. Si hoy llegamos a ver todo lo que es lo que queda de propiedad intelectual, sí, yo no tengo problema. De última, si nos queda algo sin dar hoy, se los paso por archivo ahí en el grupo o vemos la forma y les queda un día más para estudiar si quieren. Yo no tengo problema. Bueno, vamos viendo Perfecto. cómo avanzamos. Dale, bueno, igual falta todavía. De última, si quieren hacer un repaso, quieren hacer una clase ese miércoles, lo definimos en estos días y listo, ningún problema. ¿Eh? Graciela, que no sé si quiere decir algo o está saludando. Hay una mano ahí. No, fue sin querer, disculpe. Listo, ningún problema. Bueno, arrancamos. Así vemos si llegamos hoy a dar todo. La clase anterior conmigo habíamos visto todo el tema de la introducción a propiedad intelectual, propiedad industrial, el tema de marcas. Y hoy vamos a empezar a ver derecho de autor, todo lo que es la ley 11723, y lo que tiene que ver con patentes y modelos de utilidad. Con eso la parte de la bolilla de propiedad intelectual la tenemos completa. Arrancamos por ver temas de derechos de autor y derechos conexos. Bien, la ley que tienen que leer es la 11723. También hay una regulación internacional al respecto en los acuerdos ADPIC y TRIPS. Pero con que lean la ley nacional, por lo menos de mi parte, es suficiente en cuanto a este tema de derecho de autor. Bien, ¿qué protege entonces el derecho de autor? ¿O a qué apunta? Bueno, va a proteger todo lo que tiene que ver con obras literarias, con obras científicas, artísticas, lo que tiene que ver con obras didácticas en general, todo acto de creación en cuanto a su forma original o particular. Dentro de esta protección de derechos de autor vamos a encontrar los programas de datos. Se entrecorta, También doctor, ¿eh? alcanza. ¿Se corta? Sí, se entrecorta bastante. No sé si es a mí solo. No, puede ser que sea en mi internet. A ver. No, a mí también se me entrecorta de a momento. Ahora un poco mejor. Ahí se escucha bien. No, ahora bien. Bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Les decía que dentro de estos derechos de autor estaba todo lo que tiene que ver con la protección de programas de computación y bases de datos. ¿Qué entendemos por derechos conexos? Porque cuando hablamos de derecho de autor, ustedes van a encontrar derecho de autor y bueno, los derechos conexos son aquellos que incluyen los derechos de intérpretes, de artistas y de ejecutantes de esa obra que fue creada por un autor determinado. Incluso también lo que tiene que ver con la radiodifusión y los productores de fonogramas. ¿Por qué se denominan conexos? Y se denominan conexos porque son justamente conexos al derecho de autor. Se valen de ese derecho de autor o de esas obras que fueron creadas para hacerlas conocer al público y hacerlas llegar a diferentes actividades. Por ejemplo, un ejemplo de derecho conexo puede ser quien interpreta una obra musical o dramática, lo que tiene que ver con un programa de radio, etc.
Todo esto que yo les comenté y se los expliqué, lo leen en el artículo 1 de la ley. No lo voy a repetir ahora, pero es lo que charlamos en estos minutos. En cuanto al registro, ¿se acuerdan que las marcas para que estén protegidas, en principio hay que registrarlas, que a partir de ahí empieza a correr el derecho de prioridad temporal, el ius excluyente, etc.? Bueno, el derecho de autor es otra cosa. El derecho de autor no necesita realizar un trámite de registro para que se reconozca ese derecho de autor en cabeza justamente del creador de una obra. El derecho de autor nace con el acto de creación de la obra. Va a haber una excepción, y que ya les aclaro que va en contra de la normativa internacional en este punto, y es el caso de las obras que son editadas para reproducción y venta. En ese caso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el editor va a tener la obligación de hacer el depósito de la obra en 4 ejemplares en el registro o la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Sí? Entonces, para que les quede bien claro, el derecho de autor nace desde la creación de la obra. No hace falta depositarlo ni registrarlo, salvo cuando se edite o se reproduzca para su venta. En ese caso, el editor va a tener que hacer el depósito. ¿Bien? Esa es una diferencia fundamental con el derecho de marcas o el derecho de patentes. O una patente o una marca, o un modelo de utilidad. ¿Quiénes van a ser titulares entonces del derecho de autor? El autor, obviamente, sus herederos o derechohabientes, y aquellos que con permiso del autor puedan traducir, difundir, modificar o comercializar su obra. En el caso de las personas físicas o jurídicas, si los dependientes de esa persona jurídica o física fueron contratados para elaborar en este caso un programa de computación, o hubiesen producido un programa de computación en desempeño de sus funciones laborales, va a estar entonces la titularidad en cabeza de estas personas jurídicas. ¿Sí? Parecido a lo que vimos con el tema de marcas, por ejemplo, y que vamos a ver también con patentes. Vamos a seguir más o menos en el mismo orden con las marcas. ¿Qué característica va a tener el derecho de autor? Este derecho de autor que obtenemos desde la creación de la obra. Bueno, en principio, un carácter de exclusividad, similar a lo que eran las marcas. El titular lo va a poder ejercer de manera absoluta desde su acto de creación. Va a ser temporal, va a durar la vida del autor, y cuando éste fallece, va a durar incluso 70 años en cabeza de sus herederos. A partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Después de ese lapso, pasan al dominio público. Ahí hay una diferencia con las marcas. Acuérdense que las marcas son por 10 años, pero se renuevan indefinidamente si uno prueba que las está explotando, las está utilizando. Y en el caso de las patentes, son 20 años improrrogables. ¿Bien? En el caso de las obras fotográficas, que también son protegidas por este derecho de autor, van a durar, el derecho de autor va a durar 20 años, a partir de la fecha de la primera publicación de la fotografía. Y en el caso de las obras cinematográficas, el derecho de propiedad va a ser de 50 años, a partir del fallecimiento de algunos de los colaboradores que enumera la ley en su artículo 20. En el artículo 20 de la ley van a encontrar que habla del autor del argumento, el productor y el director de la película. ¿Sí? Así que en ese caso son 50 años desde que falleció el último de esos colaboradores que les mencioné. Eso por un lado en cuanto al derecho de exclusividad que genera este derecho de autor. Por otro lado va a generar derechos morales también y patrimoniales. Derechos morales en cuanto a la paternidad de la obra, en cuanto a la idea que quiere transmitir con la obra, a la imposibilidad de modificar, digamos, el contenido de la obra en cuanto al fin de la obra cuando se reproduce o cuando se comercializa, y derechos patrimoniales que van a tener que ver con el peculio que busca el autor cuando difunde la obra y realiza. ¿Bien? Este derecho a la paternidad que les mencionaba se va a extender justamente a que el nombre del autor tiene que estar sí o sí en la obra, o un seudónimo. Incluso podemos hablar de un derecho de autor en obras que aparecen como anónimas, porque el autor, justamente en el caso de edición, va a hacer el depósito y va a hacer el registro como anónimo, pero en la Dirección del Nacional de Derecho de Autor va a figurar quién es el autor. ¿Bien?
también ese derecho a la paternidad se va a extender a la forma en que aparezcan los coautores de la obra. O sea, el autor principal va a tener derecho a decir, bueno, el mío parece, mi nombre parece más grande y el de los coautores más chico, el color, etc. También forma parte de estos derechos morales el derecho a la integración y la modificación de la obra. Son todos derechos que tiene el autor de que la obra se difunda, justamente como les decía, de manera exacta o idéntica a la que se generó o a la que él quiera que se difunda. Incluso también tienen que pasar por el autor las traducciones de la obra, justamente porque él las tiene que autorizar justamente para que en esa traducción, bien, ustedes saben, cuando se traduce una obra, puede ser que el sentido de alguna oración o de algún párrafo o alguna palabra se cambie, digamos, en esa traducción. Entonces, el autor va a tener un derecho, una revisión, una supervisión sobre esa obra. Generalmente la va a hacer el editor. Generalmente el autor lo que hace es un contrato con el editor. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Pero puede ser que el autor no haga un contrato con el editor y se encargue el de la difusión. Bueno, listo. En ese caso también va a tener derecho a revisar esas traducciones. Bien. La publicidad es otro derecho, otra característica que está de este derecho de autor. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, el derecho del autor justamente a que la obra se publique una vez que esté terminada. Si, por ejemplo, el autor envía un borrador al editor y el editor publica ese borrador sin el consentimiento del autor, bueno, ahí hay un problema y una acción de daños y perjuicios en camino por parte del autor, porque él tiene que dar el ok justamente para que se publicite. Y otra característica de este derecho de autor es el derecho retracto, o sea, el derecho que va a tener el autor una vez que la obra se insertó en el mercado, y si piensa que esa obra no tiene que estar más en el mercado, por diferentes motivos, puede ser porque no lo representa más, porque se terminó la idea que tenía con la publicación de la obra, bueno, en ese caso, el retracto lo que es el derecho a retirar la obra justamente del mercado, y el autor va a asumir los costos de ello. Cuando la retira, asume los costos, por ejemplo, tiene un contrato de edición con el editor, bueno, ¿la quiero retirar? Bueno, sí, pero yo invertí 100.000, bueno, 100.000 los pongo yo en mi bolsillo para retirarlo. Esto que les expliqué, artículo 2 de la ley 11.723, ahí lo van a encontrar. Los seudónimos en el artículo 3 les va a decir que se pueden registrar, también, ya les dije, seudónimos, incluso lo que es una obra anónima también va a tener un registro por parte del titular. Y entonces tenemos que ver también los límites a este derecho de autor. ¿Se acuerdan que el derecho de exclusiva no era absoluto en las marcas? Bueno, acá tampoco. ¿Cuándo se va a poder usar un derecho de autor sin justamente la autorización de autor? Cuando se utilice con fines educativos, cuando se utilice con fines de investigación, cuando se utilice de forma informativa sin implicar un lucro. Esa es la excepción al derecho de exclusiva que tiene el autor de una obra. ¿Bien? Un ejemplo, por ejemplo, en el marco de esta excepción, es el derecho de cita. Cuando ustedes agarran un libro, están las citas al pie de página, y cuando uno justamente transcribe un párrafo de la obra de otra persona, bueno, hay que citarlo con el nombre del libro donde salió, la edición, el año, etc. Si eso no se cumple, el autor puede iniciarnos, digamos, alguna acción a nosotros por no citarlo, justamente porque es plagio. Y otro límite a este derecho exclusivo lo van a encontrar en el artículo 6, tiene que ver con los herederos, que no van a poder oponerse a que terceros reediten las obras justamente del causante, o sea, del autor que murió, cuando dejaron pasar 10 años sin publicar esa obra. En ese caso no se van a poder oponer y van a poder los terceros disponer de la obra. ¿Cómo es el depósito de una obra cuando estamos frente a un contrato de edición? Bueno, ahí van a poder entrar a la página www.isbn.org.ar/web/propiedad intelectual, y ahí van a encontrar diferentes pasos en lo que tiene que ver con el depósito de la obra. El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, o hoy llamado Dirección de los Derechos de Autor, les va a pedir a los autores que depositen ejemplares completos de la obra publicada dentro de los 3 meses siguientes a la aparición de la obra. Si la edición fuera de lujo, con un solo ejemplar es suficiente. En el caso de pinturas o de esculturas, etc., el depósito de un croquis o la foto de esa escultura
va a ser suficiente para materializar este registro. Bien, y en el caso de los programas de computación, con el depósito de los documentos donde esté detallado cómo funciona el programa, incluyo algún soporte magnético, como puede ser un DVD, un CD o un pendrive, con eso se materializa justamente el registro de los programas de computación. Acuérdense que el registro siempre que haya un contrato de edición. Bien, contra entrega de todo lo que les dije, la Dirección Nacional les va a entregar un recibo provisorio donde va a estar la fecha y las circunstancias que identifican justamente la obra y el nombre del titular que la realizó. Una vez realizado esto, el registro lo que hace es publicar en el boletín oficial, acá es similar al tema de las marcas, la nómina justamente de las obras que se presentaron, digamos, a inscripción, además de otras cuestiones que puede considerar necesarias, como puede ser el nombre del autor, el título, etc. Y pasado un mes, si no hay oposición, el registro directamente inscribe y otorga al autor el título de propiedad sobre esa obra. Mucho más rápido el trámite que lo que tiene que ver con una marca o una patente. ¿Qué pasa si hay un reclamo? Bueno, en este caso se va a dar traslado, se va a levantar un acta, se da traslado al quien realizó el depósito, contesta y dentro de los 10 días de que contó el lado del presunto autor, el registro resuelve si da la inscripción o no. Y eso es apelable, bueno, puede ir a la justicia, etc. Entonces, para que quede claro, el depósito de la obra es obligatorio cuando estamos frente a un contrato de edición y la obligación recae en cabeza del editor. Bien, si no hay contrato de edición, el derecho de autor nace con la creación de la obra. Eso quiero que les quede claro porque por ahí se puede llegar a preguntar. A partir del artículo 65 ¿Puede de la repetir, ley... profe? Porfa, disculpe. Sí. Para que les quede claro cómo es el tema del depósito de la obra o del registro. El derecho de autor nace desde que se realizó la obra en cabeza del autor, salvo que haya un contrato de edición entre el autor y entre el editor. En ese caso se va a requerir, además de esa creación de la obra, el depósito justamente o el registro de esa obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y la obligación va a estar en cabeza del editor y no del autor. O sea, la obligación de registrarlo o depositarlo. Una consulta es de la página que usted mencionó. ¿Puede repetir la página web? La página es, ahí les digo, www.isbn.org.ar /web/propiedad intelectual. Pero con lo primero ya entran, www.isbn.org.ar. Gracias. Profe, la obligación de registrar el contrato de edición, ¿de quién era? Del editor. Bien, perfecto. Gracias. Del editor. Pregunta, profesor, no me queda claro. Sí. Si el autor nace la obra, pero no El se derecho de registra autor nace con la obra, sí. Sí, no se registra en ningún lugar. Pero de repente otra persona hace una obra similar. ¿Y cómo hago para demostrar de que yo la hice antes, digamos? Si no la registré en ningún lado. Y ahí es una cuestión, si no está registrado, de hecho el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bueno, es una cuestión de prueba de la obra. Justo se cortó, disculpe. Diferentes medios de prueba. No, que es una cuestión de prueba que generalmente va a versar sobre la fecha en la que se creó el archivo, la difusión de la obra, cuándo se empezó a realizar, prueba de testigos en cuanto a la difusión de la obra. Esos tres medios fundamentalmente. Gracias. Es recomendable siempre realizar el depósito. Bien, o sea, es recomendable el depósito, que es ese recibo que te entrega la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuando vos realizás el depósito, pero no es obligatorio. Bien. En cuanto a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a partir del artículo 65 van a ver cómo funciona, quién es el titular, van a ver que tiene ya unos libros donde se van a ir inscribiendo en su folio correspondiente cada obra que se va depositando. Va a inscribir también, va a ser encargado de inscribir todo contrato de edición, de licencia, de cesión, de compraventa, cualquier contrato que tenga que ver con esa obra
literaria, fonográfica, cinematográfica, etc. Incluso programas de computación. ¿Qué pasa con los propietarios de publicaciones periódicas? Bueno, o revistas? Van a tener que inscribir. Perdón, doctor, se cortó. ¿Podrá decir de nuevo el nombre? Sí, vamos de vuelta. ¿Qué pasa con los propietarios de publicaciones periódicas? O sea, diarios o revistas. ¿Cómo funciona en ese caso la protección de derecho de autor? Bueno, en ese caso, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la inscripción justamente del periódico o la revista va a proteger las obras o los artículos que se publican en ese periódico o revista, y aquellos que justamente están dentro de ese diario, de esa revista, pueden pedir también a la Dirección Nacional de Autor que le emite un certificado como que escribieron, por ejemplo, una nota dentro de un diario o una columna, etc. Profe, En ese caso, ¿cómo es la inscripción? Sí. disculpe, ¿puede volver a repetir de nuevo de los propietarios de ¿Cómo es estas el tema de los publicaciones diarios? periódicas? Se entrecortó en mi caso Dale. bastante. Gracias. Arrancamos de vuelta. Lo que tiene que ver con los propietarios de diarios o revistas, lo van a ver en la ley a partir del artículo 30 y siguientes. ¿Cómo hacen para inscribir, digamos, estos diarios o revistas? Bueno, van a tener que presentarse justamente en la Dirección Nacional de Derecho de Autor un ejemplar de la última edición acompañado del formulario que se da en esa dirección. Incluso lo que les comentaba, aquellos que publican dentro del diario, una columna, un artículo, lo que sea, van a poder pedir a la Dirección Nacional de Autor que le emita un certificado donde consta que ellos publicaron dentro de ese diario o de esa revista. ¿Bien? La inscripción que les decía se puede renovar, digamos, anualmente para mantener, digamos, vigencia, digamos, el diario, digamos, en cuanto a la protección de la publicación. Y si dejara de aparecer esa publicación en forma definitiva, eso se comunica al registro, para que el registro emita un certificado justamente y dé de baja la publicación periódica o revista. ¿Bien? Les comentaba hace un rato que también el derecho de autor protege lo que es las fotografías. Bueno, ¿cómo es esta protección? La fotografía no puede ser puesta, la fotografía de una persona, no estamos hablando, no puede ser puesta en el comercio sin el consentimiento justamente de esa persona, y si esa persona fallece, de su cónyuge o descendientes directos, ¿bien? O incluso puede ser incluso objeto del padre, también que el padre o la madre puedan ejercer este derecho de autor sobre esa fotografía. ¿Bien? Si ese consentimiento no está, ¿qué pasa? Bueno, puede justamente no haber pedido el consentimiento de los familiares del propio fotografiado. ¿Bien? ¿Qué excepción tenemos a esto? Bueno, cuando la publicación tiene que ver justamente la excepción general que les comentaba, el derecho de exclusividad, cuando la publicación tiene que ver con fines científicos, didácticos, culturales o algún hecho de interés público, ¿no? Un acto, por ejemplo, un acto público de gobierno, etc. Un último punto que quería remarcar también, en cuanto a la inscripción de los derechos de autor, se va a eximir, obviamente cuando uno va a hacer el depósito hay que pagar una tasa, y esa tasa se va a eximir justamente en el caso de personas ciegas o personas con otras discapacidades sensoriales, justamente que tengan un acceso diferente o no convencional justamente a la obra. En ese caso no se les va a pedir para su registro el pago de las tasas correspondientes. Mencioné varias veces el tema del contrato de edición. El contrato de edición está regulado a partir del artículo 37 de la ley. ¿Y qué es un contrato de edición? Justamente es el contrato que se celebra entre el titular de la obra. Profe, disculpe, ¿quiénes dijo que están eximidos entonces del pago de tasas? Van a estar eximidos del pago de tasa las personas ciegas o que tienen alguna discapacidad sensorial. Ahí es un amplio espectro que puede incluirse, ¿no? En ese caso, no van a tener que pagar la tasa para realizar la obra. ¿Bien? Les estaba comentando el contrato de edición. El contrato de edición, a partir del artículo 37 de la ley, está regulado. ¿Y qué es un contrato de edición? Bueno, un contrato de edición justamente es el contrato que se celebra entre el titular del derecho de propiedad intelectual sobre esa obra y el editor, que lo que hace es entregarle la obra al editor para que éste la reproduzca, la difunda, la venda.
Por ejemplo, el libro, o el contrato que hacemos con una editorial para publicar un libro nuestro. El titular va a conservar, por supuesto, su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renuncie. Nunca va a poder renunciar a los derechos morales sobre esa obra intelectual. O sea, me refiero, puedo renunciar a los derechos económicos. Obviamente yo entrego el libro a la editorial me dice, te voy a pagar tanto fijo, o te voy a pagar un porcentaje de las ventas, y a cambio vos no me pedís nada más. Eso sí se puede renunciar. Ahora, no se puede renunciar a los derechos morales, a ese derecho que les hablaba yo a la paternidad de la obra, al contenido de la obra. Si el editor, por ejemplo, cambia palabras o sentido de frases o de párrafos, bueno, ahí obviamente el titular de la obra se va a poder oponer. Entonces, en ese punto conserva el derecho de propiedad intelectual. Y, ¿qué más sobre el contrato de edición? El editor justamente, bueno, va a tener los derechos sobre la impresión, difusión y venta de la obra. Y no va a poder alterar el texto de la misma. ¿Bien? Ante cualquier modificación, incluso de las traducciones, le va a tener que pedir autorización expresa al autor de la obra. ¿Bien? En el contrato de edición van a ver que ahí la ley les va a mencionar varios requisitos, por ejemplo, que tiene que tener cuántas ediciones se va a hacer de la obra, cuántos ejemplares, cuál va a ser la retribución del autor, o incluso de los herederos en caso que éste falleciera. Lean el artículo, creo que es el 42, 43 de la ley. Ahí les va a explicitar bien cómo es el contenido del contrato de edición. No me voy a profundizar porque con la lectura de los artículos ya está. También van a ver que la ley les va a hablar del contrato de representación. Y el contrato de representación va a tener que ver ya con obras teatrales, no con libros. En ese caso, a partir del artículo 45 de la ley, les va a decir que en contrato de representación, cuando un autor o sus herederos le entregan a un empresario tercero una obra teatral justamente para su representación pública. Hay un requisito, y es que toda obra que es entregada, digamos, a este empresario tiene que ser representada dentro de un año desde que se celebra este contrato, y si esto no pasa, el autor puede exigir una indemnización al empresario, justamente porque le impidió utilizar la obra con otro empresario o con otra persona. Va a haber algunas obligaciones en cabeza del empresario, como puede ser que va a ser responsable por la destrucción total o parcial de esa obra que se le entrega, esa pieza, que pueden ser papeles, que puede ser un soporte magnético, etc. Y mientras ese contrato esté en vigencia, el autor no va a poder entregarle la obra justamente a una tercera persona que no sea el empresario. ¿Bien? Eso en cuanto al contrato de representación. Después, ¿cómo puede transmitirse la propiedad intelectual? Vimos que puede haber un contrato de edición, puede haber un contrato de representación en el caso de las obras teatrales, y en general la ley es bastante amplia y permite cualquier medio de enajenación o de cesión, digamos, del derecho de autor, ya sea mediante un contrato de compraventa, mediante un contrato de cesión, mediante licencias. Eso lo van a ver a partir del artículo 51 y 52 de la ley. El único requisito que se va a poner, digamos, a estos medios de venta de propiedad intelectual va a ser que se inscriban en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso sí. Idénticas consideraciones en cuanto a la venta cesión de los programas de computación. Nada en particular en cuanto a eso. También la ley va a regular lo que tiene que ver con el derecho de los intérpretes. En tribunales hay varios juicios que inician muchas veces SADAIC o ADICAPIF, justamente buscando el pago de aranceles por la reproducción de obras musicales en espacios cerrados, como puede ser un bar, un hotel, etc. Si esas personas no pagan, digamos, esos cánones que tienen que pagar por la reproducción de música, por ejemplo, SADAIC los intima y si no les inicia un juicio. Bueno,
Eso está también regulado en la ley a partir del artículo 56 y siguientes. En cuanto a la regulación del derecho del intérprete de una obra literaria musical de exigir una retribución justamente por la difusión o retransmisión de su obra. No solo por la radio, sino por la televisión. También una película, una cinta, cualquier medio de retransmisión o reproducción genera un derecho del intérprete de percibir una determinada suma de dinero. Y el encargado de recaudar eso es justamente todos los organismos, el organismo que le decía que es SADEIC y ADICAPIF. ¿Bien? Hasta ahí estamos con el tema de derechos de autor. ¿Sí? Con lo que vimos en la clase y una lectura de los artículos que les mencioné, está más que bien para... Ahora vamos a empezar con el tema de patentes de invención. Cambiamos de ley. La ley de patentes de invención, si mal no recuerdo, la 24.281, creo. Tiene una serie de definiciones la ley, es bastante concreta. Sigue bastante toda la cuestión de la regulación internacional de las patentes de invención en esos acuerdos ADPIC-TRIPS que les mencioné. Y se puede decir que la ley es bastante eficiente en ese punto. Va a definir una patente, ¿qué es una patente? Bueno, va a decir lo que es una patente. Ya lo vimos en la clase anterior, cuando vimos la parte general. La patente puede ser definida como un título que otorga el Estado a través del INPI, en este caso, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al creador de una invención, siempre que esa invención reúna los requisitos que exige la ley. ¿Bien? Y no se encuentre dentro de las causales de exclusión o prohibición de patentabilidad que están en los artículos 6 y 7 de esta ley que les mencioné. ¿Qué otorga ese título al titular? Bueno, igual que en las marcas, igual que en los derechos de autor, le va a otorgar un derecho justamente de impedir que terceros realicen sin su autorización las acciones relativas, en este caso, a la producción, utilización, comercialización o importación de la patente o del producto patentado en el territorio del Estado donde se solicitó la protección, por un plazo de 20 años, en este caso, improrrogables, a partir de la fecha de la solicitud. ¿Y por qué improrrogables? Porque justamente lo que se busca con esa improrrogabilidad es que las invenciones pasen a dominio público y a partir de ese pase al dominio público se generen nuevas invenciones y haya un avance de la tecnología mayor que si con la patente yo tengo que pedir la autorización al titular o pagarle un canon que generalmente es alto. Entonces, en ese caso, justamente se pone un plazo, digamos, mucho más chico o menor que los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual. El título de propiedad sobre la patente se va a otorgar a cambio de que el inventor entregue, digamos, o presente una publicación clara y detallada de la invención que quiere proteger, justamente también con el fin que les mencionaba, que esté todo bien detallado y bien claro para que una vez que o bien se conceda la licencia o bien pasa a dominio público, eso pueda ser aprovechado de una mejor manera por los que siguen, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta ley 24.481 de patentes se complementa, como bien les dije, con los acuerdos TRIPS y ADPICS y también con el convenio de París en cuanto a la propiedad intelectual. Pero la norma base que va a regular, digamos, este derecho de patentes la vamos a encontrar en la Constitución Nacional, artículos 17, cuando habla de que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento. Ahí está el tema de la patente o descubrimiento, por el término que acuerde la ley. Y también en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, la llamada cláusula de progreso, seguramente Rodrigo se las ha nombrado, cuando habla de que le corresponde al Congreso, en su inciso 18 del artículo 75, va a decir proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto de las provincias, etc., la introducción y establecimiento de nuevas industrias, y pone unas palabritas que son las claves, y es por las concesiones temporales de privilegios. En este caso, estas concesiones temporales de privilegios son justamente los derechos de autor que recaen, en el caso de las patentes, sobre invenciones. ¿Bien?
podemos decir que hay una estructura general entre las patentes, por un lado, de invención y los modelos de utilidad. Si bien hay diferencias claras que las vamos a ver después, en general lo que son derechos de propiedad intelectual que le van a atribuir a su titular la facultad de explotar en forma temporal y exclusiva una invención industrial que es el objeto justamente de esa patente o modelo de utilidad. Bien, en cuanto a los requisitos para obtener la patente, algo vimos en la clase anterior, vamos a profundizarlos ahora. Podemos decir que son 3 los requisitos, los van a encontrar en el artículo 4 de la ley. Si quieren también ampliar un poquito el espectro, pueden ir al artículo 27 del acuerdo TRIPS, que también regula los requisitos de una patente de invención a nivel internacional. ¿Qué artículo, como les decía, profe? bien, artículo 4 de la ley, 24481 nacional, y artículo 27 del acuerdo TRIPS internacional. Estos requisitos los podemos resumir en 3. La alternativa y la aplicación industrial. Los requisitos tienen que estar cumplidos para que a mí me den una patente. Y no es conseguir. Profe, se cortó, me parece. Invención, voy de vuelta. No se escucha. Decía que los requisitos para obtener una patente se pueden resumir 3. Que presenten novedad, que tengan altura inventiva y que tengan aplicación industrial. ¿Bien? Les decía que estaban regulados en el artículo 4 de la Ley Nacional, el artículo 27 del Acuerdo TRIPS a nivel internacional, y vamos a empezar a desmenuzar un poco los requisitos, ¿no? Por un lado, ¿qué se entiende por invención? Bueno, invención, la ley la define un poco técnica, la invención como toda creación humana que permite transformar materia o energía a un aprovechamiento por parte del hombre. Bien, si vamos a darle un poco más de claridad, es la invención. ¿Qué sería? Sería la indicación de una solución o de un medio a un problema que sería el resultado a conseguir. La solución a un problema. Eso es una invención, a través de algo novedoso, ¿no? ¿Qué va a ser novedoso justamente? Bueno, va a ser todo aquello que no esté comprendido en el estado de la técnica actual. Y eso tiene que ser con carácter internacional. Bien, por más que yo solicite la protección solamente en mi país, la novedad tiene que ser a nivel internacional. Y por eso hay un registro de datos que el INPI chequea y que se fija que no esté, digamos, la invención en ningún lugar del mundo. ¿Cuándo resulta destruida esta novedad? Y bueno, la novedad justamente termina de destruirse, digamos, por decirlo de alguna forma, cuando hacemos público nuestra invención, ¿no? Fuera de nuestro ámbito privado. Por ejemplo, si voy al medio de la calle y me pongo a publicitar mi invento y la gente empieza a conocerlo de forma masiva. La ley de patentes igual concede un plazo de gracia en este caso, y dice que no se va a incorporar al estado de la técnica esa invención si fue difundida durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente en una exposición, ya sea local o extranjera. Ya privilegia un poco la difusión científica en un ámbito de una exposición o una muestra, sea nacional o extranjera, siempre y cuando lo mencionemos en la solicitud de registro de la patente, y por otro lado, siempre que sea en este ámbito de esta exposición y un año antes de la solicitud. Si me paso ese plazo, ya se considera que se perdió la novedad. ¿Bien? ¿Qué es el estado de la técnica? Que también lo mencionamos, o sea, tiene que ser novedoso en el estado de la técnica o del arte. ¿Qué es el estado de la técnica? Bueno, es el conjunto de conocimientos técnicos que se hicieron públicos antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente, ya sea en el país o en el extranjero. Por eso el tema de la novedad que tiene que ser internacional. Y en esto no va a importar que quien la solicite tenga conocimiento o no de que la invención ya existía. Es un parámetro objetivo. La invención ya existía por más que yo no la conozca. Si yo trabajé 6 años en algo que ya existía, es una pérdida de tiempo y de dinero para mí. Y no puedo reclamar nada. Por eso, igual que con las marcas, siempre antes de empezar a trabajar
en algo que nosotros tenemos la proyección de patentarlo, tenemos que realizar un estudio de antecedentes en las bases de datos, ya sea del INPI o de otros tipos de buscadores, que también existen más específicos, donde yo tengo que ver que eso no exista, si yo lo quiero patentar, ¿bien? O si yo no quiero tener un problema con alguien que ya tiene la patente y me va a poder reclamar a mí algún derecho económico sobre lo que yo quiero comercializar como algo novedoso. Bien. Entonces, vamos a decir que hay actividad inventiva cuando ese proceso de creación o sus resultados no impliquen, digamos, ¿cómo decirlo? No se deduzcan, digamos, del estado de la técnica actual en forma evidente por alguien que conoce de la materia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y va a haber aplicación industrial cuando el objeto del invento o de la invención conduzca justamente a la obtención de un producto industrial, justamente propiamente dicho. ¿Y qué entendemos por industria? Bueno, industria va a ser agricultura, industria forestal, ganadería, pesca, minería, industrias de transformación de servicios, incluso también lo que tiene que ver con alguna obtención vegetal también podría entrar. Les decía que podemos patentar todo siempre que cumplimos esos requisitos, con las excepciones que vimos, salvo que caigamos en los artículos 6 y 7 de la ley 24481, que son los que regulan la exclusión de patentabilidad, cuando los inventos, por decirlo de alguna forma, no van a ser patentables. Por un lado, el artículo 6 les va a mostrar qué cosas no se consideran invenciones para la ley, y el artículo 7 les va a decir qué cosas no son patentables. Bien, por más que sean invenciones, no van a ser patentables. Entonces, dentro del artículo 6 vamos a encontrar que no se van a considerar invenciones, por un lado, los descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos. Si bien, en cuanto a la diferencia entre invención y descubrimiento, me van a decir que por ahí es un poco fina, y es verdad, es un poco fina, pero en cuanto al descubrimiento podemos decir que estamos ante la obtención de algo que ya existía en el estado del arte, mientras que la invención produce algo nuevo. Bien, ahí está la diferencia. Por eso el descubrimiento no va a ser patentable, porque ya existía. Tampoco van a poder, no se van a considerar invenciones, lo que vimos recién, hace un ratito, obras literarias, artísticas o científicas. ¿Por qué? Porque tienen su protección específica por medio de la ley del régimen de derecho de autor. Tampoco van a ser invenciones los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales o juegos. También justamente porque entran dentro del régimen de lo que es de derecho de autor. Programas de computación, también específicamente excluidos de las invenciones, porque tiene su regulación específica. Y tampoco van a ser consideradas invenciones la juxtaposición o el conjunto de invenciones ya conocidas o la mezcla, salvo que esa puesta una sobre otra o juxtaposición de invenciones conduzca a una aplicación industrial diferente a la conocida hasta ese momento. En ese caso sí van a poder ser objeto de protección, pero si no, no. Tampoco van a ser invenciones los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano, y también lo que es relativo a animales. Sí van a ser patentables lo que tiene que ver con los productos farmacéuticos. En ese caso sí van a ser patentables. Antes no se protegían mediante lo que es patentes, y después hubo una reforma que empezó justamente a proteger lo que tiene que ver con todo lo que tiene con medicamentos y remedios. Y por último, tampoco van a ser consideradas invenciones todo lo que tiene que ver con materia viva y preexistente en la naturaleza. Y ahí hacemos un paréntesis. ¿Qué va a ser protegido? Yo les decía que las obtenciones vegetales sí, y sí van a ser protegidas, porque justamente estamos ante la creación de nuevas especies. Eso sí es protegido. Lo que es preexistente en la naturaleza, lo que es materia viva, no. Y después, el artículo 7, que es lo que les va a regular lo que no es patentable, directamente, va a hablar de invenciones que se prohíban en la Argentina por ser contrarias al orden público, a la moralidad, a la salud pública,
para proteger la vida de las personas, animales, evitar daños graves al medio ambiente, etc. Se pueden proteger venenos que causan daño al medio ambiente, por ejemplo, o artefactos, un invento que sea una bomba de destrucción masiva, por ejemplo. No van a ser patentables. La ley, el tema del material biológico y genético preexistente en la naturaleza. Y tampoco lo que tiene que ver con plantas o animales, salvo el régimen de obtenciones vegetales y los microorganismos. Bien, y ahí la ley va a remitir a la ley 20247, que es todo lo que tiene que ver con protección de microorganismos, que si lo quieren leer, lo leen, pero no va a ser objeto del parcial. Bien, ¿hasta acá estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Qué va a dar el derecho a la patente? Bueno, va a dar algo que ya vimos con las marcas. Lo reiteramos en forma breve, que es el tema del ius excluendio, el derecho de exclusividad. El inventor va a poder, o sus herederos, excluir a otro en el uso de la invención. Bien, ese derecho va a ser, como bien les dije, va a tener que ver con el tema del agotamiento internacional de ese derecho. Está regulado específicamente en la ley de patentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que el producto se comercializó lícitamente con la patente, ya no va a poder impedir que se siga comercializando. ¿Por qué? Porque se agotó con esa apuesta, digamos, y por lo cual cobró, obviamente, en el comercio de forma lícita en cualquier país. Porque nuestra ley recepta lo que es el agotamiento internacional del derecho. Eso lo vimos en la clase pasada en más detalle, se los menciono ahora como para que no se olviden. Sin perjuicio de lo cual, más allá de ese agotamiento del derecho de la patente, el titular va a poder seguir teniendo en cabeza de él todo lo que tiene que ver con impedir la malversación, por decirlo de alguna forma, de esa patente. ¿Qué quiero decir? Bueno, que la patente, que se comercialice un producto con una determinada patente, pero que en realidad no tenga los componentes de la patente. Entonces, el producto no va a ser el patentado. Sería similar a lo que es la falsificación de una marca. Bien, o lo que tiene que ver con el nombre de la patente, que se utilice un nombre parecido para generar confusión. En ese caso, más allá del agotamiento de este derecho que les menciono, con la primera comercialización de la patente, el titular o sus herederos va a poder entrar protegiendo su patente frente a lo que es falsificación o desajustes en torno al producto patentado. Por último, por ahí podemos mencionar que el derecho que da una patente no va a producir tampoco efectos, y esto es un límite al derecho de exclusiva, frente a un tercero que en el ámbito académico y con fines no comerciales realice actividades de investigación respecto de esa patente o actividades de enseñanza, justamente porque no busca comercializarla, ya está patentado, lo que buscamos es avanzar un poco en el estado del arte, y si es en fin académico o ámbito privado, se puede realizar. Si nosotros trabajamos esto, la industria y la tecnología no avanza nunca. ¿Ven? Entonces, esa es el principal, digamos, el derecho de exclusiva que concede una patente. Entonces, en cuanto a la titularidad de la patente, podemos diferenciar lo que es el desarrollo libre, o sea, aquello que se realiza de manera independiente y siempre va a ser propiedad del inventor, de aquello que se relaciona en un ámbito de relación laboral. Y eso lo vimos respecto a las marcas también. Cuando hay una relación laboral de dependencia, el principio general es que la invención va a pertenecer al empleador. ¿Bien? Teniendo el trabajador, va a tener el derecho a una remuneración suplementaria o extra si ese trabajo excede, digamos, el contratado. Esto que quiero decir, que si al trabajo hacer el invento, nosotros esa remuneración extra no va a estar, porque yo te contraté justamente para que hagas la invención y por eso te pago una suma de dinero. Entonces, si eso excede el contrato, si yo en el desarrollo de esa invención, por ejemplo, la hago mayor, más grande, con otras utilidades, bueno, ahí sí va a tener derecho el trabajador a una remuneración extra.
Y va a tener una presunción la ley en este punto, que también la mencionamos en la clase anterior, y es el tema de que se presume que la invención va a ser realizada durante un contrato de trabajo cuando la solicitud de la patente se presenta hasta un año después que el inventor. Hay una presunción de que si yo dejé mi empleo y presento una solicitud de patente en el lapso de un año desde que lo dejé, bueno, se supone que yo la hice durante mi contrato de trabajo anterior. Bien. ¿Cómo es el trámite de concesión de la patente? Bueno, es muy similar al trámite de concesión de la marca. Profe, disculpe, entonces la presunción es a favor del empleador hasta un año después de extinguida la relación laboral, ¿no? Exactamente. Si el trabajador presenta la solicitud un año después, hasta un año después que terminó su vínculo laboral, se presume que la hizo durante el contrato de trabajo y le pertenece al empleador. Les decía, ¿cómo es el trámite de concesión? Con que sepan uno a saber el otro. Se va a realizar una presentación, INPI, por escrito, se ahorra la tasa correspondiente. Previamente esa búsqueda de antecedentes para ver si existe ya o corroborar que esa invención no exista, digamos, justamente para no presentar algo que va a ser rechazado o que alguien se puede llegar a oponer. Y en este caso, también como las marcas, es importante esa fecha de presentación porque da la prioridad temporal, digamos, ¿no? El derecho va a estar en cabeza de aquel que primero presentó la solicitud de la patente. Bien, si hay varias solicitudes, el derecho va a estar en cabeza, la prioridad, perdón, no el derecho, sino la prioridad va a estar en el que primero presentó la solicitud de patente. Bien, el artículo 18 ahí de la ley 24.481 le va a regular o les va a definir lo que es la fecha de presentación, que es básicamente la presentación del formulario y la identificación de quién la realiza y la descripción de la patente. No va a poder comprender esa solicitud en el caso de las patentes. Acá hay una diferencia con las marcas. Las marcas podemos presentar varias solicitudes de marcas. En este caso, la solicitud no va a poder comprender más de una invención, ¿bien? O grupo de invenciones realizadas entre sí. Tiene que ser una sola. Entonces, ¿qué tiene que contener la solicitud? Denominación y descripción de la invención, planos o dibujos técnicos que sean necesarios para comprender esa descripción que nosotros realizamos, un resumen de la descripción de la invención, la constancia de pago de los derechos o cánones correspondientes y documentos de decisión si es que existen. Podemos presentar, para ganar nuestro derecho de prioridad, presentación de la patente, aún aunque nos falten estos requisitos, y la ley nos da 90 días en este caso para que podamos completarlos. Necesito algún plano que es ínfimo o que no nos va a llevar 90 días, nos conviene hacer la presentación, ganamos el derecho de prioridad y después, lapso de 90 días, completamos la solicitud de la patente. Después de la solicitud de la patente completa, se va a publicar dentro de los 18 meses. ¿Y por qué 18 meses? Porque antes de la publicación el INPI va a hacer un examen previo de patentabilidad para ver si esa patente ya existe, para ver si están bien presentados los requisitos que les mencioné. Entonces el INPI se va a tomar su tiempo, que son 18 meses, hasta 18 meses, puede ser antes. Puede ser que sea observado, con lo cual se le va a correr el traslado al solicitante para que complete, para que aclare algo que sea necesario, puede ser rechazada, puede ser publicada. En caso de sea publicada, si no hay oposiciones, vuelve otra vez a despacho y generalmente se concede. Y si hay oposiciones, bueno, se correrá traslado al interesado y ahí el INPI va a resolver. Fíjense que de los 20 años que tenemos de patente, desde la presentación, ya el INPI se puede tomar 18 meses para analizar la publicación de la patente. Cual, si pensamos un poquito, el trámite de patente va a llevar hasta la obtención del certificado, y si tenemos viento a favor, por lo menos 2 años. Bien, una vez que se concede, se va a hacer un anuncio en el boletín oficial y se va a hacer pública también el número de patente.
en qué clase se inscribió, quién es el titular, fecha de solicitud y el plazo por el cual se otorga esa patente. Bien. Artículo 38 y siguientes de la ley van a ver que, perdón, y un requisito más que me olvidé. El titular de la patente o a quien él le haya cedido la patente tiene que explotarla efectivamente por sí o por tercero. Si eso no pasa, puede haber una denuncia ante el INPI y la patente se cae. ¿Bien? ¿Y por qué es esto? Porque de esta manera no privilegiamos a personas que por ahí hacen la invención y juegan 20 años con esa invención para ver quién les paga más, quién les paga menos, y nos impedimos en esos 20 años de que esa patente pase a dominio público o que otra persona pueda presentar una patente mejor y de esta manera avance, digamos, lo que es la tecnología o la industria en nuestro país y en el mundo. Les decía que a partir del artículo 38 de la ley va a estar regulado todo el tema de transmisión y licencias en el caso de patentes. Como bien les dije, las patentes van a ser transmisibles, los modelos de utilidad también, y pueden ser transmisibles mediante el otorgamiento de licencias. Bien, que tienen que ser registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Hay un requisito o un límite a estas licencias, y lo pone la ley expresamente, y es que no van a poder tener una cláusula que afecte o restrinja la producción, comercialización o desarrollo de la invención licenciada. ¿Bien? O que vayan en contra de lo que es la competencia. ¿Por qué? Porque lo que buscamos justamente es que esta patente, una vez que se concedió la licencia, ingrese al comercio, no que se la guarde una persona y que por 16 años no seamos beneficiarios justamente de esa invención o de esa patente en lo que es el desarrollo del mercado de la tecnología. A partir del artículo 42 de la ley van a ver esto que yo les mencioné, este requisito, esta obligación en cabeza del titular de explotar la invención patentada en el territorio de nuestro país. Bien. Y en el artículo 54 les va a definir lo que es una patente de adición. ¿Qué es una patente de adición? Bueno, es toda mejora de una invención patentada. Justamente lo dice el nombre, es adicionarse a esa patente que ya está registrada. Y se va a otorgar justamente por el plazo de vigencia que le quede a la patente en el mercado. O sea, desde la concesión, digamos, ¿no? O sea, si yo me quiero sumar a esa patente porque realicé una mejora, una invención, bueno, en ese caso me la van a dar por lo que queda de plazo de la patente, no por los 20 años. Y ahí lo unimos a lo que es modelos de utilidad. Modelo de utilidad lo vamos a ver muy breve porque el régimen es similar, idéntico al de las patentes. Lo vamos a definir y vamos a ver qué plazo de duración tiene. Y les va a surgir una pregunta inmediata cuando les dé la definición de modelo de utilidad, seguramente. ¿Qué es un modelo de utilidad? Un modelo de utilidad es un certificado que nos da el INPI, al igual que la patente, pero en este caso para mejoras o nuevas formas obtenidas o introducidas en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos. ¿Bien? En cuanto importen una mejor utilización en la función para la cual están destinados. Solamente se va a conferir el derecho a la explotación de la nueva forma, digamos, no de todo, sino solamente de la nueva forma en cuanto a esa nueva función que tiene. Entonces ahí surge esa pregunta que yo les decía, que seguramente la están pensando. ¿Y cuál es la diferencia entre el modelo de utilidad y la patente de adición? Porque la adición es prácticamente la misma. Y la diferencia es muy fina. La patente de adición es una mejora que se va a poder aplicar sobre cualquier invención, mientras que por un límite legal que está contenido en la ley, el modelo de utilidad generalmente va a versar solo sobre herramientas o utensilios. ¿Bien? Esa es la diferencia finita principal entre una patente de adición y un modelo de utilidad. Ahora, si determinamos que es un modelo de utilidad, el modelo va a tener como vigencia 10 años improrrogables desde que se presentó la solicitud. ¿Bien? Entonces, como requisitos de este modelo de utilidad, para que nos concedan el modelo de utilidad, va a ser la novedad en el país y la aplicación industrial. Puede carecer de actividad inventiva y puede haber sido divulgado en el exterior. ¿Bien? Esas son también diferencias con el tema de la patente.
En cuanto al trámite, es igual de la patente, nada más que con la solicitud vamos a acompañar el título o invento o herramienta que ya está registrada y cuál es la descripción de la mejora, además de los dibujos necesarios o el pago de los tributos correspondientes para registrar ese modelo de utilidad. Y por último, para terminar, vamos a ver cuándo se produce la caducidad de las patentes y los modelos de utilidad, cuáles son las causales de que se extingan. Una es el vencimiento del plazo de su vigencia, otra es la renuncia del titular a las mismas, otro es el tema de no cubrir el pago de tasas anuales que se tienen que pagar para el mantenimiento de la patente, otra es la no explotación, salvo que se justifique debidamente por qué no se explotó, pero si no hay explotación generalmente se caduca la patente. ¿Y cuándo? Cuando por razones de salud pública, de la vida humana, de la sociedad, animal o vegetal o del medio ambiente, la autoridad de aplicación decida declarar la caducidad de oficio o a petición de parte. Esos son los casos en los cuales caduca la patente o el modelo de utilidad. Bueno, y con eso terminamos. Todo lo que tiene que ver con patentes y modelos y derechos de autor. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? El último caso estaría pasando, por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos pide la liberación de las patentes de las vacunas. Exactamente. Es el caso, hoy por hoy, emblemático, digamos. El más actual es ese. Por motivo de salud pública, lo que tiene que ver con la patente de las vacunas, yo puedo hacer que caigan y en ese caso las pasamos a la venta, digamos, masiva o la farmacia o lo que sea, sin que se le tengan que pagar un canon por cada venta, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En ese caso sí se puede sacar. ¿Estamos? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Cualquier duda, ahí la ponen en el grupo, no hay ningún problema. Y si Luciana termina la clase que viene a dar todos los temas de ella, salvo que ustedes le pidan una clase de repaso, algún tema que no haya quedado claro, dejamos libre el miércoles 23 para que puedan estudiar. Ya les digo, arreglen con Luciana la próxima y vean si Luciana llega a dar lo que le queda. Yo no tengo problema de darles el 23 o cuando ustedes quieran, vamos a una clase de repaso, ninguna historia. Bárbaro, gracias, doctor. Gracias. Bien. Buenas noches. Bueno, Gracias, muy hasta bien. luego. Buenas noches, Chao, que buenas descansen. noches. Hasta luego. Igualmente, Chao. hasta luego. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches.